¿Cómo? ¿Y así se metieron? ¿Quién sabe? 12 personas, 6 somos nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio virtual de Tejiendo la Palabra. En este mes de mayo, mes de relación planta-animal, hoy 20 de mayo, un día muy importante que es dedicado a las abejas. Hoy es el Día Internacional de las Abejas. Y en torno a la celebración de este día, desde la Subdirección Educativa y Cultural, y tenemos un invitado de lujo, que él es Manuel Vicente Cadena Vega. Él es apicultor de profesión, empírico, tiene 92 años de edad, entonces tiene toda la experiencia y todo el conocimiento para venirnos a hablar hoy acá. También es fundador de la empresa Apinal en el año de 1958, empresario además, y actualmente gerente general y representante legal de dicha empresa. Entonces, para nosotros es un gusto poder tener a esta persona que ha dedicado su vida a la apicultura y que además pues es un oficio muy importante, muy noble y además que genera unos beneficios increíbles al ecosistema. Entonces, muy buenas tardes, Manuel. Bienvenido a este espacio y gracias por estar acá. Bueno, entonces le agradezco mucho la atención que ha tenido conmigo para escuchar algunas cosas de lo que transmitió 66 años de apicultura. Muchísimas gracias al Jardín Botánico. No me aceptaron el regalo, pero en cambio están dándome esta satisfacción. Muchísimas gracias. Claro que sí, Manuel. Nosotros, como ya lo dije, estamos totalmente agradecidos con usted y para nosotros también es un orgullo poderlo presentar acá. Bueno, Manuel, como primera pregunta, así como para que entremos un poco en contexto de su vida en la apicultura y de todo lo que ha manejado y de todo el tiempo que le ha dedicado a este oficio, ¿desde los cuántos años o de qué edad se comenzó a interesar por este oficio? Más o menos a los 12 años, ¿sí? Encontré por primera vez un enjambre en una hacienda y pasó por encima de mi cabeza y eso es una cantidad de abejas que hacen un ruido casi como de un motor. Eso me asustó porque me acuerdo de las 10 plagas de Egipto como castigo que Dios mandó a la gente. Entonces, llamé al administrador y le pregunté de qué se trataba. Me contó en aquel árbol, ¿sí? Un sauce, decía él, pero un sauce, pero el idioma es de sauce. Dice, salió de allí, porque ellas se reproducen por familias. En este momento van de viaje buscando otra localidad. Y comienza a contarme detalles de las porteras, de las enfermeras, de todas las abejas, tienen su oficio muy definido allá. Entonces me emociona y yo hago que me las empaquen y me las llevo para la casa. Gran pelea con mi mamá. ¿Cómo se le ocurre, dijo? O sea, es eso aquí, ir a picar, para mejor quedar. Pero de todas maneras la coloqué allí. Y entonces ahí comienza el relato con mis abejas. Desde muy joven, ¿no? Desde las coloqué allá en la casa y en el colegio, cuando fui al otro día, los que me acompañaron a la finca, oiga, ¿qué pasó con las abejas? Y
abejas para acá y para allá. Y en el colegio había un señor de mucha edad, ¿sí? Don Matías Amortegui, era hermano de la comunidad salesiana, no es sacerdote, sino lego, ¿sí? Entonces, de grandes mostachos, muy como parecido. Y él mantenía colmenas allá en el colegio y allá en el 20 de julio, detrás de la iglesia, cuando estaban organizando un colegio para los salesianos allá. Entonces yo lo acompañaba allá y a otras partes lo acompañé y aprendí con él. ¿Sí? Y era un hombre de mucha experiencia, de mucha capacidad, muy serio porque ya tenía la edad que tengo yo, ¿sí? En esa época. ¿Sí? Entonces, y siempre estuvimos muy conectados, muy cercanos. Sí. Ok, sí, pues vemos que desde muy joven se interesó por este grupo de animales, eh, y aún así muy arriesgado coger un panal de abejas de un lugar en donde pues ni siquiera sabía su manejo, ¿no? O sea, creo que pues debió haber sido muy grande el impacto de, pues como emoción o de encanto por ese tipo de animales que aún sabiendo el riesgo, o no sé si de pronto en ese momento sabía el riesgo que puede presentar un enjambre, aún así cogerlo y llevárselo para la casa, ¿no? Entonces creo que fue pues un poco arriesgado, pero pues igual ahí vemos que se desencadena toda una historia muy bonita en cuanto a la apicultura. La vida de ellas es tan profunda, tan bonita, tan hermosa, que no alcanza uno a tener miedo. Y además no tenía miedo porque nunca me había picado. Ay, Entonces claro. no tenía ni idea de cómo era la cosa. Y cuando lo hicieron, parece que cuando pican le pasa lo de los maridos. Entre más duro le da a la señora, más la quieren. Así les pasaba a mí. Entonces, cuando más me picaban, más me gustaba. Y ya, pues, al principio la cosa es que se pone uno ridículo, porque se le inflama el labio y se le cierra un ojo. Entonces la gente se ríe. Uno, no es tanto el dolor que tenga, porque eso no dura mucho tiempo. El dolor de una picada de abeja, unos 10 minutos y ya pasó. Entonces ahora vienen las consecuencias, la inflamación y la deformación y todo, que produce el veneno. ¿Sí? Entonces lo transforma uno en ridículo y la gente se le ríe y se le burla. Pero no es grave la cosa. Bueno. Ricardo ha podido contar de pronto cuántas veces lo han picado las abejas o ya le picaron tanto que ni siente mucho el dolor, se acostumbró, porque pues en ese manejo de colmenas, así uno tenga traje, algunas veces alcanza a pasar el aguijón, ¿no? Sí, Miguel, si uno en el trajín de la apicultura diaria tiene picaduras. No deja de tener 4 o 5 picaduras cada vez que va uno a un apiario. Pero sin problemas, si uno no es alérgico, no tiene ningún inconveniente, al contrario, como que le ayudan a uno a mejorar los problemas de salud que tenga. Para eso existe la apiterapia. La apiterapia, sí, es un tratamiento a base del veneno de las abejas, la apitoxina, ¿sí? Entonces, pero es de mucho cuidado y tiene que ser una persona experta porque puede producir un accidente, ¿sí? Siempre ese veneno tiene sus posibilidades de molestar el corazón, ¿sí? Y entonces se puede bueno, pero hay personas muy especializadas
que saben cómo empiezan y cómo termina el tratamiento, ¿sí? Nosotros no lo practicamos, pero sí lo escuchamos y los oímos y vemos muchas cosas. Ok, listo, Manuel. Bueno, para uno querer ser apicultor, ¿qué formación debe tener? Es decir, usted, ¿cómo hizo para volverse apicultor? ¿Tuvo alguna formación formal? ¿Tomó algún curso? ¿O de pronto, no sé cómo, de pronto en ese momento pudo haberse capacitado? Ya. La pregunta, para ser apicultor, como todo, es una vocación, no es una aventura, no es una decisión muy propia. Eso, como todas las cosas, tiene su manera de enfocar los espíritus de la gente. Entonces, es una vocación. Esa vocación tiene que manejarla muy bien, ¿sí? Porque las abejas se dan cuenta de lo que le está sucediendo. Ellas se dan cuenta de muchas cosas. Son ejemplos para nosotros. Trabajo, obediencia de un solo jefe. Entonces, así es la cosa. No es tan fácil. Pero los hay y son lo que llamamos chamores. Entonces, eso no tiene sentido. Y de eso es lo que está mayormente en este país, ¿sí? Que empieza y no termina, ¿sí? Resulta que a los 6 meses ya tienen las colmenas arrumadas debajo de unas latas. Sí, precisamente yo creo que para uno dedicarse a unos animales, pues que mucha gente lo ve como un riesgo, ¿no? Sin embargo, desde la apicultura, desde los apicultores, pues lo ven más como una pasión. Sin embargo, ¿qué debo de hacer yo, por ejemplo, si quiero convertirme en apicultor? ¿En dónde puedo irme de pronto a capacitar? No sé si de pronto usted también tuvo algún curso o simplemente buscó en libros o tuvo a alguien también que lo encaminó hacia el camino de la apicultura. A ver, yo empecé con el Ministerio de Agricultura, siendo el primer apicultor después de 1917. 1917 era un sacerdote salesiano el que enseñaba lo que se llamaba esa vez el Ministerio de Agricultura, ¿sí? Pero el ministro era un señor García. Entonces, le gustó que encontró una cartillita que estaba escribiendo él y entonces se interesó y dijo, usted enseñe en todas las escuelas la apicultura, ¿sí? Y entonces este señor se dedicó a esto hasta 1917. En 1917 quedó que nadie oficialmente manejaba la apicultura, ¿sí? En esa época, en 1953, entré yo a manejar esa situación, ¿sí? Y comencé con los hombres más o menos de baja extensión, el campesino y algunos artesanos. Recuerdo muy bien a un zapatero del 20 de julio, le organicé 6 colmenitas en el patio de la casa, de la pieza, porque la zapatería era una pieza y detrás colocó las colmenitas y ahí se manejaba. Pero claro, el 20 de julio no es lo que es hoy. Era tal casa por ahí, pero de todas maneras, uno de los primeros apicultores fue ese señor zapatero que tenía esas colmenas. Luego los salesianos, ¿sí? Entonces,
y luego muchos otros sacerdotes, el padre Tres H's, lo llamaban así, Tres H's, que era Hernando Hernández de no sé qué, ¿sí? Párroco de Chía. Entonces él también tenía sus abejas y muchos otros párrocos para el sirio, que debería aprovechar la cena y todo, y la miel también. Entonces tenían abejas en los solares y demás. El gobierno comenzó a tener abejas en la estación experimental de La Picota, y no la cárcel, sino la granja que era al frente a esto. Ahora es un cuartel, ¿sí? Y ahí comenzamos a enseñar también a todos los campesinitos. Yo salía a comisiones a los distintos departamentos y tuve muchos cursos en muchas partes, inclusive en universidades, para universitarios, para que ellos también les regaran. ¿Sí? Todo eso, así comenzó más o menos. Se escribieron algunos libros, ¿sí? Autores colombianos, ¿sí? El padre Rizarri, ¿sí? Y no recuerdo en este momento a todos los escritores, pero hay como unos 10 libros escritos por apicultores colombianos o italianos, también hay los sacerdotes italianos. ¿Sí? Entonces, ahí comienza la apicultura. Hoy en día está muy explotada, está metiéndose mucha gente porque el gobierno está dando plata para esas instalaciones. Y a estas gentes que no tienen ocupación le están dando esa oportunidad. Entonces, seguramente están enseñando y están enseñando especialmente en los llanos orientales. Y hay un gran entusiasmo porque el ministro Balcázar Buzón, ministro apicultor, el único, y entonces él acoge a los apicultores y les hace el primer congreso apícola, con un saludo muy especial. Recuérdelo, saludo a los nuevos profetas de la riqueza colombiana, dijo para iniciar su discurso de inauguración en ese congreso que él mismo pudo inaugurar. Entonces, es una bella pasada que tuvo la apicultura, ¿sí? De ahí en adelante viene mejorando, la gente viene entrando. Hay apicultores que montan su escuela de apicultura. El tío Aitatá están enseñando también la apicultura, algunos veterinarios de allá. Y en los departamentos, las secretarías de Agricultura también de vez en cuando dictan cursos. Ok, don Manuel, de casualidad, ¿usted también habrá escrito algún libro o también tiene sus alumnos en estos momentos y está ahí de pronto dictando algunos cursos? Aparte de los cursos, sí, yo edité una cartilla que se llama Orientación Apícola. Esa la hice en el mismo ministerio, todo esto. Y luego, fuera del ministerio, también tenemos hasta un periódico con muchos chistes apícolas y demás. Tenemos mucho material, ¿sí? Pero no hay quien lo lea. Tenemos mucho material escrito de esto, toda la historia de la apicultura. Está en nuestras manos porque fui el primero en empezar esa labor. ¿En dónde podríamos encontrar esas cartillas y esos libros, don Manuel? En la calle 16, número 1218, aquí en la ciudad de Bogotá. O se los puedo hacer llegar allá a su despacho. Ok, sí, no, y además de pronto también sería bueno que la ciudadanía y las personas interesadas en incursionar en la apicultura pudieran acceder de pronto a esos conocimientos que usted plasmó en esas cartillas.
Bueno, a las personas que están en estos momentos en la reunión, si quieren dejar sus preguntas por medio del chat del Teams, con gusto pues se las haremos a don Manuel Vicente. Bueno, don Manuel, actualmente, como usted lo dijo, hay muchas personas y quizás muchos jóvenes que quieren incursionar en la apicultura, que les apasiona el tema, y usted pues ya tiene toda una trayectoria y una empresa montada. ¿Qué consejo les daría a ustedes a los jóvenes hoy en día que quieren precisamente emprender en el camino de la apicultura? Bueno, primero que todo, que se prueben ellos mismos si realmente buscan dinero o buscan esa economía para el país o enseñanza o qué. El ministro Balcázar Monzón en este congreso también nos hace el recuento de México. México, la tercera economía de México era la apicultura. El mismo gobierno ayudaba mucho a los apicultores. La carretera Bogotá, México, al río, allá, todo estaba, cada 3 kilómetros había 10 colmenas que el Estado mismo les había regalar a los campesinos. Este era un campesino pobre, los mexicanos. Yo tuve la oportunidad de llegar a Cuernavaca. En Cuernavaca estaba la estación más grande de apicultura, ¿sí? Y la economía, tercer renglón de la economía mexicana fue la apicultura. Entonces, toda esa gente debe ilustrarse sobre esos conocimientos, hacia dónde quiere llegar, para qué quiere ser apicultor, ¿sí? Porque todo tiene un sentido de esto, ¿sí? Colombia creo que no se ubica como un país productor de miel y de polen de productos apícolas. ¿A qué cree usted que se debe eso? Pues nosotros, no sé si de pronto, pues somos el segundo país más biodiverso del mundo y tenemos cobertura vegetal por todos lados, pero pues no somos uno de los principales países productores. Porque no en todas partes la apicultura puede ocupar el renglón que ocupó México, que México era un país pobre en ese momento, ¿sí? Muchos campesinos, no podría decir ignorantes, pero no conocedores de muchas especies, por ejemplo, la avicultura o la piscicultura, no la manejaban muy bien, ¿sí? Y esto a las abejas les llegaron a México por 2 alemanes, pero no eran apicultores. Los alemanes que huyeron de la guerra de Europa, ¿sí? Entonces llegaron a México, se conocieron, se hicieron muy amigos y algún día bajaron a conseguir una finquita para echarse cuando ya se habían levantado algo de plática en México. Entonces, consiguieron una finca, ¿sí? Entonces, allí dije, ¿qué sitio? Cuernavaca. Cuernavaca. En Cuernavaca, ¿sí? Y montaron allí las primeras colmenas y fueron creciendo y creciendo hasta que hicieron de la apicultura el segundo renglón de la economía en México, ¿sí? Entonces, ya no recuerdo los nombres de los 2 alemanes, todo eso, y ellos mismos se autoenseñaron con las pruebas que en su finca tenían. Inclusive escribieron una enciclopedia un poquito delgadita, pero es enciclopedia porque tiene 14 folleticos
que ellos mismos distribuían a los campesinos. Y fueron abordando y abordando y abordando. Y hoy todo ese sitio de Cuernavaca y todo hasta el mar está lleno de colmenas. Y esa era la economía, el tercer renglón de la economía de México. Aquí falta mucho, pero estamos andando. Hace 10 años no andábamos como anda la apicultura en este momento. Ya la han cogido jóvenes de cierta cultura, de cierta capacidad, de intelecto muy firme y con responsabilidad. Entonces están haciendo pequeñas empresas, pero esas empresas tienen posibilidad de crecer tanto como aquella mexicana, ¿sí? Sí, Emanuel, acá tenemos una pregunta de Claudia Alejandra. Nos pregunta que si todas las abejas hacen miel. De esta especie melífera, sí. Hay otras que producen solamente cera, ¿sí? Entonces, pero de eso ya se me sale de mis manos, ¿ya? Entonces, las mías eran melíferas, ¿sí? Pero sí hay, y hay unas que son solitarias. Estas viven en comunidad, aquellas otras son solitarias. Hay otras que no pican, ¿sí? Y son enjambres grandes. Entonces, eso en este momento está siendo explotadas también. Hay que recordar que la apicultura es necesaria para la agricultura. La agricultura sin abejas no es posible. Einstein lo dijo. Si las abejas se acaban, el mundo se acaba. Y Einstein como que sabía algo. ¿Sí? Entonces, ese era el concepto de este señor tan sabio. ¿Sí? Y recomendaba eso. Y fue una lástima que el Jardín Botánico no quisiera aceptar el regalo que le hacíamos, porque hacerle memoria a un gran escritor, a un gran hombre, que fue el que hizo la poesía de la abeja, la miniatura del bosque soberano, consentida del vergel y el viento y el resto. Si no se lo mando también. Ok, don Manuel, precisamente retomando esa pregunta que nos realizó Claudia, ¿ha manejado de pronto algún otro tipo de abeja que no sea la apis melífera, por ejemplo, abejas meliponas? Sí, no le he tenido mucha cariño a esas otras líneas y nada, porque con lo que tenía, con lo que manejaba, apenas el tiempo era suficiente, ¿sí? Pero sí había una colmena o dos en los apiarios y allá pues la miraba, pensaba y salía, pero sin procurar la reproducción, ni la extracción de la miel, ni la producción de la cera, ni nada. Con ellas no me metía mucho, ¿sí? Entonces las otras, con ellas sí la cosa era muy seria, porque había que visitarlas. Tuvimos varios apiarios, ¿ya? Y por distintas partes, por el lado del llano, a partir de aquí de Bogotá hasta más allá de Villavicencio. Entonces teníamos colmenas. En cada sitio, cada 3 kilómetros, 10 colmenas, 10, 12 colmenas, ¿sí? En partes muy difíciles para entrar, barriarosas o muy paradas. Esto exigía mucho trabajo, mucho esfuerzo sobre todo, ¿sí? Claro, no, claro, me imagino. De pronto, en algún momento habrá contado cuántas colmenas tenía en su responsabilidad,
porque pues se escucha que es bastante amplio las ciudades en las cuales se movían. 1000 colmenas, Cartagena, ¿sí? Allá comenzamos para que la apicultura fuera grande. Dimos ejemplo con un paisa Echeverry, ¿sí? Como todos los paisas metelones y empresarios. Y en compañía con él pudimos organizar apiarios hasta 1000 colmenas, ¿sí? Y luego hubo otras personas que también lo hicieron, ¿sí? Un doctor de una empresa de alimentos, ¿cómo se llama? La empresa de... Bueno, no recuerdo el nombre en este momento. Entonces, pero otro, y luego en Barranquilla, otro. Y creo que en este momento hay muchas apiculturas grandes en la costa, ¿sí? Especialmente ¿en qué pueblo? Donde nos mandan la miel. Sevilla. Sevilla. ¿Sevilla? Ah, ¿Sevilla? no, Sevilla es en el valle, es en la costa, donde estaba Taboada Huelva. Bueno, en todo caso, en la costa comenzó a desarrollarse la apicultura en forma industrial, 1500 colmenas, así en ese momento. Y en este momento hay mucho más, todavía más para acá de Barranquilla y de Cartagena hacia adentro. Hay varios apicultores que están metiendo capital, están metiendo trabajo, están dándole organización de empresa a la apicultura. Uy, no, claro, 1000 colmenas es demasiado. Precisamente creo que tiene toda la autoridad para poder hablar apropiadamente acerca de ese tipo de abejas. Nos pregunta Carolina, pues primero da las gracias por invitarlo a usted. Dice, estoy empezando una huerta. ¿Cómo empezar a implementar un apiario pequeño? No para hacer producción o una gran producción, sino más bien para que polinicen y pues y pues produzcan un poco de miel. El consejo es sí, que le va a ir muy bien, porque lo va a entusiasmar para poner más abejas. Y también porque si no, queda enguesado con la miel. Una colmena le puede producir en un cultivo de estos, ¿sí? 30 o 35 botellas de miel. ¿Qué va a hacer con ellas? ¿Ah? A llevársela a la tienda encima y dársele botella, el corcho y todo, para que la venda y cuando la venda le devuelva la plata, eso no es negocio. Entonces, va a tener que pensar en cómo también dentro de su cultivo, dentro de sus necesidades de polinización, puede agrandar y hacer otra empresita que va a manejar la señora o lo va a manejar el hijo o alguien con el mercado de la miel. Porque ahí viene, para haber éxito, tiene que haber mercado. Y la miel no es fácil venderla. No es fácil porque siempre hubo falsificadores, tipos que hacían jarabes y vendían la miel, ese jarabe, diciendo que era miel de abejas. Hoy ya se acabó eso porque el falsificador le ganó al apicultor. Ya ahora no se dice miel falsificada, ahora se dice miel industrial y miel pura de abejas. Y la manejan las mismas personas, los que eran falsificadores. Ahora ya no son, porque es miel industrial. Entonces ya es una miel especial y es para la industria. Sí, antes era porque era tratando de engañar a la gente de que era miel de abejas, cuando era un jarabe que ellos preparaban.
ya eso se acabó. Esa lucha nos tocó a nosotros lidiarla y manejarla. Sí. ¿Cómo puedo iniciar o cómo se puede iniciar uno en la apicultura? ¿Qué necesita para poder iniciar un cultivo de abejas? A escoger un equipo de manejo, la careta, el overol, los guantes, y si o las botas a veces, aunque se puede meterse las medias, ¿sí? Eso es y luego las abejas, eso se llama el núcleo, que son las 10.000 abejas y una reina y 3 o 4 panales, ¿sí? Y una colmena es la cámara, el recinto donde ellas viven, ¿sí? Donde laboran, es el recinto de ellas. Y necesita un ahumador, es un aparato para echar humo, para aplacarlas. Cuando ellas se ponen muy bravas, o para hacerlas mover hacia un lado, para trabajarlas en general, toca tener un ahumador. Es un tarro con una boca hacia adelante, con un fuelle atrás para soplar y que salga humo. Y entonces las pueda manejar. Una palanca que se necesita, que es un fierro con 2 filos, un filo acá y otro, para mover los cuadros. Estamos hablando de la moderna, no de la rústica, sino de la moderna, la que se necesita para montar una empresa. La otra es de casualidad, en un cajón, en un canasto, en una llanta. Eso en todas partes se puede encontrar. Bueno, ya hablamos con Ricardo de la importancia de las abejas. Precisamente nos comentaba que pues sin abejas muy posiblemente la especie humana colapse debido a la falta de alimentos que se podría presentar. Y pues ellas nos hacen muchos favores, ¿no? En cuanto al tema de la polinización y a la producción de alimentos. Pero ¿qué está haciendo el ser humano para poderlas conservar? Y acaba la pregunta para Manuel, y es, ¿qué enemigos tienen las abejas? El primer hombre le roba el alimento. El alimento que ellas recolectan es la reserva de ellas, es para la vida de ellas. Pero llega el hombre, ¿sí? Las encarrila y las explota. Explotación apícola, ¿sí? Hay que ir a sacarle bien la cera, la reina, hacerlas trabajar como uno quiere para que produzcan familias o para que produzcan reinas o para que polinicen, en fin. Entonces, pero el enemigo es ese. Luego vienen unas avispas. En cada región hay enemigos diferentes que son otros insectos, generalmente, ¿sí? Entonces, eso. Hay los osos hormigueros, no son muy abundantes aquí en el país, pero parece que en algunas regiones los hay, ¿sí? Otra cosa son las enfermedades. Las enfermedades también son enemigas de las abejas. En Colombia hay como unas 5 o 6 enfermedades que son manejables, porque en Europa y en Estados Unidos hay unas enfermedades sumamente graves que terminan con casi toda la especie, ¿sí? Aquí, afortunadamente, pues tenemos algunas, pero son de manejo. ¿En algún momento, Manuel, se ha enfrentado a muerte masiva de abejas que estén bajo su cuidado? Aquí en estos momentos sí, a medida que ha aumentado la agricultura industrial, ha habido muchas muertes.
Y desgraciadamente, a los que están empezando en grande, especialmente en Armenia, el Cauca, en la costa también hay fumigaciones, todos. Entonces, hay muertes muy grandes, pero más grandes ha habido en otros países. En Estados Unidos ha habido unas mortalidades tremendas de apiarios completos porque se hace la fumigación aérea. Aquí también, en el Tolima, hay fumigación aérea y ha matado muchas abejas, pero no tantas como en otros países en eso. ¿Sí? Entonces, a ver. Sí, precisamente acá Daniel nos hace una pregunta, pero antes Claudia nos comenta que el glifosato las mata. Daniel también nos pregunta y tiene mucha curiosidad en cuanto a los vecinos, que cómo le ha ido con los vecinos, debido a que pues muchas veces matan a las abejas o de pronto pues atacan animales y los vecinos pues no se agradan mucho. ¿Cómo maneja estos temas? Y pues también te da las gracias por tanta sabiduría, por estar acá con nosotros. Todos se ven. Y realmente las leyes también lo dicen, ¿no? No es prudente, no es aceptable que uno vaya a poner colmenas en un barrio. Pero que lo hay, ¿sí? Y lo hay y no pasa nada. Pero está prohibido en eso, ¿sí? Con mucha frecuencia de la Universidad Nacional, por ejemplo, ¿sí? Salen muchos enjambres que se les escapan y han llegado a ciertas estaciones del Transmilenio. Pero eso es irregular. Hay que llamar a los bomberos y ellos vienen ahí. Los bomberos han tenido que trabajar a veces, muchas veces, para detener enjambres, ¿sí? Porque la gente descuida las colmenas y al descuidarlas se enjambran. Enjambra quiere decir se reproducen brutalmente, sin control, ¿sí? Entonces, de eso hay pruebas. Ahora, muy reciente, yo tengo los recortes del periódico de cuántas veces salieron en un mes el cuerpo de bomberos a recoger abejas por el lado de la Universidad Nacional. Sí. Sí, claro, también va en responsabilidad de las personas que tienen la colmena. Carolina está muy interesada en cómo conseguir un núcleo. Bueno, si quieren hacer la venta, ¿no? Nosotros podemos vender, porque de eso vivimos. Nosotros vendemos las familias, vendemos las cámaras, vendemos los equipos de manejo, enseñamos, bueno, todo lo que tenga que ver con ellas, lo tenemos todos. Pero hay otras casas, ¿sí?, que también existen para la venta de esos productos, ¿sí? Ok, sería bueno de pronto, al finalizar, les dejo el correo de Apinal en el chat para que pues ya posteriormente se comuniquen con don Manuel. Bueno, tenemos una pregunta de Byron Pardo, Byron Antonio. Dice: cordial saludo, profesor. Dos interrogantes. La Apis mellifera es una especie que colonizó los ecosistemas y que sin duda aporta en los procesos de polinización de la flora nativa. Sin embargo, ¿qué comentario le merecen las abejas nativas meliponas? ¿Y qué tan cierto es que las abejas en general han reducido sus poblaciones y por qué? Bueno, que no te den aguijón, primero que todo, ¿sí?
entonces son manejables, son muy nobles, ¿sí? Pero no son tan productivas como las artes benéficas, no son iguales. Entonces, no sé si vale la pena explotarlas o algo como para aficionados, para personas así, ¿sí? De todas maneras, polinizan, de todas maneras son muy importantes, ¿sí? Ojalá hubiera muchas para que mejor, ya perdido el miedo de que pique, la gente se dedicaría con mayor espíritu en la apicultura. Las especies nativas. Bueno, estábamos hablando también de que pues nos contaba Manuel que existe la dispersión de venenos en cultivos, pero también creo que otras grandes empresas contribuyen, por ejemplo, al cambio climático, a la contaminación que afectan a las abejas. ¿Qué le diría usted, don Manuel, a las grandes industrias que contribuyen a la contaminación y a que esas poblaciones de abejas como las que usted cultiva, pues se vean reducidas? Bueno, no sería yo directamente, sino el mundo entero, porque el mundo entero está recibiendo los perjuicios de esos venenos que se fumigan, a ese mal manejo que le dan los campesinos, porque lo importante es venderle el producto, no decirle cómo lo maneja, cómo ponerse de acuerdo entre los apicultores y los cultivadores para que el día que fumiguen podamos cerrar las colmenas y evitar ese problema. ¿Sí? Entonces, armonía entre las gentes, entendimiento del campesino. Al fin y al cabo, el apicultor también es campesino. Entonces, bueno, pero no todos estamos en condiciones de hablar y de convenir estrategias para poder salvar ellos sus cultivos y los otros nuestras colmenas. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los problemas graves de esto, en los cuales uno que tiene alguna buena injerencia de pronto es el gobierno. Organizaciones gremiales. Los apicultores no han podido hacer una agremiación. Todos quieren mandar, todos quieren ser presidentes, todos quieren ser secretarios. Y entonces cada vez vamos a crear otra asociación, porque la de allí no me gusta, pero es para hacerse nombrar presidente, para poder ser malo. En todo caso, una de las luchas de la apicultura ha sido esa, la que no se puede hacer una asociación, ni una federación, ni ningún gremio que respalde y dirija la empresa apícola de un país. Ha sido difícil, especialmente en Colombia, claro. En México hay unas muy fuertes, unas agremiaciones sumamente fuertes y responsables y de ayuda, porque hay ayuda desde aquí no hay ese proceso. Es difícil. El carácter colombiano siempre es un poquitico, como decimos, retrechero.
Claro que sí. Siempre la unión y la comunicación deben estar implicados y obviamente las buenas intenciones. Eh, Nos pregunta Magda Palacio, dice, don Manuel, ¿cuánto dura un panal de abejas? Desconozco el tema y me gustaría empezar a aprender. Un panal, no, una familia. Panal es lo que les construyen, ¿sí? Entonces, el enjambre es la familia, ¿sí? Ese puede durar todo lo que usted quiera si la sabe manejar, ¿sí? Porque usted puede hacer que las reinas, y la reina es importante, y la reina es importante porque pone huevos, las demás no ponen huevos, no pueden reproducirse. En cambio, usted puede hacerlo a voluntad, cuando quiera y como quiera, lo que no puede hacer con muchos animales. Ah, entonces, ojalá pudiéramos hacerlo con las gallinas. Les llevo muchos huevos. Entonces, va a durar y se va a poder aumentar y disminuir. Eso es de caucho, así. Se puede aumentar y disminuir según las circunstancias. En un verano muy largo, bueno, paramos, porque no hay comida. ¿Ah? En un buen tiempo aumentamos. ¿Cómo hacemos? Hacemos reinas y hacemos nuevas familias y así. Eso es fácil y se puede hacer. En otros animales no se puede hacer. Hay que esperar el año para que paran o los 9 meses. En las abejas se puede hacer en 8 días algunas familias, todo. Y, y así se maneja el mercado de las familias. Si usted está en 10 colonias, nos avisa de anticipación y nosotros se las preparamos. ¿Sí? Si no las necesitan, no las preparamos. Sí, ese es de caucho. ¿Cuántos años puede tener la colmena más antigua que usted ha manejado? A ver, en este momento no sabría decirle, pero de pronto habrá que alguna de 20 años podrá, sí, están deshechas por lo que se va rotando, ¿sí? Entonces, hoy está, pero mañana no están, ¿sí? Que mañana tenemos un pedido de 10 colmenas, entonces tenemos que de 5 sacar 10 para darle 5 a usted y quedar con las mismas 5 nosotros. Cuando quiera lo invitamos. ¿Ah? Cuando quiera ponemos una colmena allá en el jardín botánico. Ah, allá hubiera quedado muy bien la poesía. Yo no pedía nada más sino la poesía, porque la abeja y el árbol es el matrimonio perfecto de la agricultura. ¿Ah? El árbol sin abeja, ajá, y la abeja sin árboles, tampoco. ¿Ah? Yo les ofrecía una cosa bonita, ah, con la poesía hermosa, y para hacer de memoria a ese gran hombre, ese gran poeta, que nadie lo ha querido aceptar. Nadie dice. El hombre de tomar traguito allá con todos los políticos, todo, en la 14, carrera séptima con la 14, echaban todas las tardes para echar discursos, para echar poesías, ¿sí? Pero echar trago era lo más importante. Y aquellos personajes grandes, ¿sí? Grandes senadores, grandes esto, futuros presidentes, todos, Leritas, iba allá a esa tiendita de la 14, ¿sí? Entonces, bueno, dejémonos a ellos en paz. Recuye, chipach. Bueno, Manuel. Tenemos una pregunta de Natalia. Dice don Manuel, buenas tardes. ¿Qué especies de flora de páramo uno puede usar para ayudar a conservar especies nativas de abejas en esta zona de Bogotá y aledañas?
el solo carretón, ese carretoncito blanco, al que le quita uno las hojas para saber sí o no, sí o no. El carretón que se da en todos los prados, ¿sí? Después de las lluvias, ese es especial, ¿sí? Y fácil. Ahora, muchos de los árboles, muchísimos de los árboles que ustedes han sembrado, ¿sí? Todos florecen y todos tienen su cáliz y conectas, unos más que otros, ¿sí? Pero generalmente casi todos tienen. Por eso una gran relación entre la abeja y el árbol, entre las abejas y el jardín botánico. Sería increíble y sería muy chévere poder manejar o que usted pues pudiera pues darnos una clase, ¿no? Acerca de apicultura y cómo es el manejo de esas colmenas. Sería pues una experiencia muy bonita, la verdad. Y bueno, don Manuel, hoy precisamente es el Día Internacional de las Abejas. En el día de hoy también sería muy bueno que de pronto nos dejara un mensaje, una reflexión para todas las personas que nos están viendo en estos momentos y que nos van a ver a través del Facebook del Jardín Botánico. ¿Cómo puedo yo, cómo puede cada ciudadano, desde sus casas o desde el día a día, poder ayudar a conservar a las abejas? Bueno, para todas las gentes, sí, es muy difícil poder, pero realmente lo mejor que puede hacer es conocer la vida de las abejas, saber qué ejemplo de vida tan grande es las abejas, que las abejas no atacan para eso, se defienden, se hacen amigas de la gente porque le está dando el dulce miel el dulce miel de la miel, ¿sí? Que es el primer tetero que reciben los niños. Es la última ida de este mundo, porque a veces los embalsaman con la cera para esto. Es la oración que se hace a Dios, ¿sí? Con el cirio pascual, que es a base de la cera de las abejas. Saber que sin las abejas el ambiente no existe, el ambiente está mal, ¿sí? Todo esto lo dan las abejas. Entonces, si quieres tener una vida dulce, la dulce vida para la amarga vida, el dulce miel para la amarga vida. Eso le dice todo para que la gente no las mate. Pero nadie escucha, nadie sabe. Nadie se ha atrevido a hacer una campaña de obsequiar, por ejemplo, esa bella poesía. Allá el Jardín Botánico podría hacerlo. Yo puedo hasta con 1000 unidades contribuir, pero necesitamos mucho más, muchas, para poder repartir a la gente y volver que en las escuelas enseñen ese poema tan hermoso y tan bonito. Y no solo allá en las universidades, en la gente de cierto postín, de cierta cultura, debe saberse ese bello poema de la abeja, de la pequeña miniatura del bosque soberano, que nos acompaña desde ahora hasta la muerte. He dicho. Claro que sí, don Ricardo. Pues me causa también mucha curiosidad saber cómo es ese poema que usted tanto nombra. No sé si de pronto quiere recitarnos una parte de él. No, en este momento, total, pero es miniatura del bosque soberano, consentida del vergel y el viento.
va y vuelve sin perder jamás su colmenarse cierto. Y ahí para adelante ya me quedé un poquito y me estuve preparando. Pero ya a este ya no le graba a uno. Y olvida porque no me la sabía. ¿Sí? Pero es muy hermoso y se lo mando. Con mucho gusto. Claro que sí, claro que sí. Acá lo leeré y también pues lo haré público. Y pues suena un poema muy, muy bonito. Don Manuel, para nosotros es un orgullo poderlo tener acá, una persona que, que pues es maestro de maestros en este tema de la apicultura, que nos brinde un poco de ese conocimiento y de esa sabiduría. Y pues por último queda agradecerle, por acá Carolina también nos comenta que muchas gracias, don Manuel. Natalia nos comenta gracias, don Manuel. Acá pues las personas están muy, muy agradecidas con usted por este pequeño espacio. Y pues creo que a todos nos queda como más ganas de compartir de pronto con usted en algún momento, poder leer acerca de las cosas que usted ha escrito, esas cartillas que nos contaba, y pues ojalá en algún momento también nos podamos conocer y poder compartir un poco más acerca de las abejas. Así pues le cuento que pues yo también ando un poco en ese tema del manejo de abejas. Hasta ahorita estoy iniciando en ese mundo y comparto también mucha de su emoción y mucho de su entusiasmo. Y pues creo que también es muy importante lo que usted decía cuando uno pues decide meterse en el campo de la apicultura o de la meliponicultura. ¿Para qué uno quiere hacer eso, no? En realidad, ¿qué es lo que espera al meterse en ese oficio? Y creo que muchas de las personas que estamos acá también nos ha llegado un poco ese mensaje de más allá de querer pues enriquecerse con los productos que ellas hacen, es más una responsabilidad ecológica también, y además entender que de las abejas dependemos, ¿no? Que también debemos ser defensores de ellas. Entonces, muchas gracias, don Manuel, por estar acá. Muchas gracias a Ricardo y a todas las personas que se conectaron en el día de hoy. Cuando quiera, con muchísimo gusto, estamos para servirle. Nos gustaría mucho poderlo acompañar en sus programas de apicultura. ¿Sí? Entonces sería bueno. No, y sería todo un honor poder compartir conocimiento con usted, don Manuel. Entonces, pues, muchas gracias a todos y a todas por estar en este espacio y muchas gracias a usted